Muchas gracias. Muchas gracias por apoyarnos, por apoyar al conocimiento del gremio de los contadores públicos. Gracias por ese tiempo que se da para estar aquí compartiendo sus experiencias y sus conocimientos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y es un gusto participar y compartir con todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy para este tema tan importante del salario diario integrado. Muy bien, contador. Bueno, pues miren, antes de que entremos de lleno en materia, ojalá que nos pudiera comentar cómo vive usted este tema en la práctica profesional, ya en la trinchera, con los contribuyentes, pues que las personas que tienen a su cargo, pues trabajadores, ¿no? Con los patrones, ¿cómo le va? ¿Cómo lo vive esta experiencia usted? Cuéntenos, contador. Sí, bueno, pues en el despacho llevamos desde luego contabilidades y procesamos la nómina de las empresas y desde luego pues nos toca hacer la integración de los salarios bases de cotización, hacer las altas de los trabajadores, que desde luego con la problemática de obtener toda la información por parte del contribuyente, por parte del patrón, pero sí, efectivamente, como buen despacho que lleva contabilidades, que damos asesorías, pues en algunos casos nosotros somos los que los integramos, en otros casos revisamos los salarios diarios integrados o en las auditorías de Seguro Social, pues ahí más aún se hace la revisión de todo lo que es la integración de esos salarios. Y sí, todos los días vivimos eso de los integrados, puesto que todos los días se tienen que estar dando de alta trabajadores, tenemos que estar haciendo movimientos afiliatorios y bueno, pues solo los que están en este mundo del seguro social, pues saben toda la problemática que a veces tenemos para poder integrar o para poder hacer los movimientos de afiliación. Pero pues, estamos en todo ello, estamos en todo lo que es la parte de la seguridad social. Muy bien, contador. Bueno, pues ¿qué le parece que empecemos con el primer gran tema que tenemos desarrollado para este foro? La integración de las prestaciones. ¿Cuáles son esas prestaciones que tenemos que integrar? Pues mínimamente las que nos señalan como obligatorias para integrarlas en el salario diario integrado. Sí, claro que sí. Bueno, pues la Ley Federal del Trabajo nos establece las prestaciones mínimas de ley, como es el aguinaldo, 15 días que debe de pagar el patrón, las vacaciones, que son 6 días por el primer año, y al segundo año aumenta a 8 días, y desde luego la prima vacacional del 25%. Digamos que son las prestaciones mínimas de ley que cuando contratamos a un trabajador y le vamos a otorgar solo las prestaciones mínimas de ley, pues estamos hablando de su sueldo, su aguinaldo, sus vacaciones y su prima vacacional. Ningún otro concepto adicional. Y esos son los elementos que consideramos para poder hacer la integración. Cuando contratamos un trabajador y lo vamos a dar de alta, bueno, pues el salario que vamos a integrar sería su sueldo, su cuota diaria, lo que le vamos a pagar, lo que tengamos pactado en el contrato de trabajo, su aguinaldo, si en su contrato indica que son prestaciones mínimas de ley, le vamos a integrar 15 días de aguinaldo. Si en su contrato nos indica también que son vacaciones, empezando por 6 días el primer año, pues vamos a integrarle el 25% de lo que serían las vacaciones que le vamos a otorgar al trabajador. Digamos que esas son las prestaciones mínimas de ley que todos conocemos, que es conocido por la mayoría, y el Seguro Social, que también así lo considera, la integración mínima de un salario. Sí, esto también lo conocemos con el factor de integración, que es el 1.0452. Todos los que seguramente están en materia de seguridad social se saben ese factor de memoria, en donde pues ya sabemos que cuando nos dicen este trabajador lo vamos a contratar y con prestaciones mínimas de ley, pues a veces ya ni hacemos el cálculo, ya nos vamos directo a multiplicarlo por el 1.0452, dice ya quedó, ahí está integrado lo que sería el salario. Sí, contador, pero entonces quiere decir que este factor del 1.0452, yo también me lo sé de memoria, contador, y en algún momento también hice esos trámites.
Sí, Ok. sí, bueno, ¿por qué el 1.0452? Bueno, pero justamente, pues ese es el factor que se aplica a la cuota diaria cuando tienes prestaciones mínimas de ley para el primer año. Así es, desde ¿Estamos? luego. Sí, Entonces, sí. una vez que el trabajador ya cumplió su segundo año de colaborar para el mismo patrón, pues seguramente este factor cambia, ¿no? Sí, desde luego, porque ya al empezar el segundo año ya se debe de integrar el salario, la prima vacacional, pero con 8 días de vacaciones, porque el primer año, durante el primer año se cotiza con 6, el segundo año con 8 y así sucesivamente se va modificando. Aquí también hay que tener muy claro que cada que cumple años de antigüedad del trabajador, tenemos que cambiarle, modificar su salario. ¿Sí? No es por año de calendario, porque si entró durante, no, vamos a suponer que un trabajador entró el 1 de febrero de X año, pues hasta el 31 de enero del año siguiente cotiza con 6 días de vacaciones. Pero a partir del 1 de febrero del año siguiente, de su segundo año, ya empezaría a cotizar con 8 días de vacaciones. Entonces debemos de estar vigilando ahí la importancia de las modificaciones de salario, de cuando cumple años de antigüedad del trabajador y aumentan las vacaciones para su segundo año, tercer año o según el año de que se trate, tendríamos que presentar la modificación de salario. Independientemente de que el 1 de enero, al modificarse los salarios, al haber un incremento, digamos, como política general de todos los patrones, es decir, en enero pues aumentamos salarios, bueno, ahí se aumenta el salario, pero también cuando cumple años de antigüedad del trabajador, hay que modificar su salario considerando si es que se incrementan sus vacaciones. Sí. Entonces, contador, quiere decir que habrá dos cambios, por llamarlo así, obligatorios del salario diario integrado. Uno cuando cumple años de laborar, y el otro cuando hay modificaciones al salario mínimo. Así ¿Sí lo es. entendí bien? Y realmente yo le diría que son tres. ¿Por qué tres? Y vean que si tengo 100 trabajadores, estar vigilando esos tres cambios, momentos de cambio de integrado. Uno, el 1 de enero, porque es cuando se modifica el salario mínimo general. Y resulta que hay ocasiones en donde el patrón está pagando un salario que está por arriba del mínimo. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que es 141.70, a lo mejor yo estoy pagando 150 pesos. Pero el próximo año, si resulta que el salario mínimo queda en 160, vamos a inventar, pues yo ya me quedé por debajo del salario mínimo. Entonces tengo que subir mis salarios, por lo menos al mínimo, con fecha 1 de enero. Y obviamente hacer la integración con las mínimas de ley. Todavía ni siquiera nos metemos a la previsión social, sino las mínimas de ley con fecha 1 de enero. El segundo momento, ¿cuánto sería? Cuando cumple su año de antigüedad y se modifican las vacaciones, que es lo que acabamos de comentar. Pero hay una tercera, y es el 1 de febrero. ¿Por qué el 1 de febrero? Porque en ese día entra en vigor la nueva UMA, la Unidad de Medida de Actualización, y como los integrados para efectos del Seguro Social, la despensa, lo que es premios de puntualidad, premios por asistencia, todos los conceptos que yo voy a pagarle al trabajador ya como previsión social, el tope para que no integre es en base a veces de UMA. Y entonces podría ser que el 1 de febrero, cuando cambia la UMA, pues resulta que lo que si mi despensa rebasaba el 40% de la UMA, pues ahora ya el tope se modifica y se modifica mi salario del integral. Entonces tenemos que revisarlo el 1 de enero, tenemos que revisarlo el 1 de febrero y tenemos que revisarlo cuando cumple años de antigüedad el trabajador. La verdad es que es una latita porque pues creo que lo ideal sería que la UMA se modificara el mismo día que se El modifique el salario salario mínimo, mínimo. con fecha 1 de enero. Entonces, son esos tres Momentos. momentos en que voy a revisar mis integrados. Digo, si tengo un trabajador no tengo problema, pero si tengo 100, 200, 300 trabajadores, pues sí, la verdad es que se complica un poco todo esto de revisar los integrados de los trabajadores. Sí. ¿Y cómo le hacen allá, contador, cuando tienen, no sé, una plantilla de 300, 500 trabajadores? Y luego, y luego que son de la industria de la construcción, No, imagínense. no, por supuesto, obviamente, pues ahí tienen ya prácticamente un área de recursos humanos que se encarga
al 100% se dedican a ello, ¿no? A estar calculando los integrados, dar de alta a trabajadores, de baja, modificaciones de salario. La verdad es que sí es una labor muy, muy ardua para lo de los integrados. Y también es un tema tan importante que dije, si la pregunta sería, ¿qué tanta repercusión pudiese tener que el salario ideal integrado estuviese incorrecto? Que yo le estuviera integrando mal el salario al trabajador. Pues sin exagerar yo les diría, repercute hasta la pensión del trabajador. Hasta la pensión. Hasta la pensión. ¿Por qué? Pues ¿cómo repercute? Primero, si lo integro mal y el Seguro Social se da cuenta, me va a multar por la integración incorrecta. Segundo, pues me va a querer cobrar las diferencias de lo que pagué de menos. Si es que pagué de menos. Si pagué de más, ni me va a decir nada, ¿verdad? Pero si pagué de menos cuotas de Seguro Social, pues entonces obviamente me lo va a cobrar el seguro con recargos, actualización y mi correspondiente multa. Pero ¿qué va a pasar además con las cuotas del Seguro Social que van a parar a la Afore del trabajador? Pues van a ir en cantidad menor o incorrecta, porque puede ser de menos. Si es de más, pues digo, ya ganó el trabajador. Pero si es de menos, le estamos aportando menos a su Afore. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa? Si el trabajador sufre un accidente de trabajo, se enferma, enfermedad por riesgo de trabajo o una enfermedad general, pues el Seguro Social le paga en base a su salario, base de cotización, y si lo calculé de menos, pues le va a pagar menos al trabajador, por supuesto, ¿no? Y al ir esas cuotas a la FORE en cantidad menor, pues cuando el trabajador algún día llegue su pensión, pues desde luego que también le va a afectar. ¿Sí? Digo, va a ser en cantidades, puede ser menores, pero le está afectando. Entonces, de ahí la importancia de que calculemos de forma correcta y en su momento presentemos las modificaciones de salario para que el patrón cumpla con sus obligaciones, pues ahora sí que dentro de los términos de ley, para que no haya ningún problema. Sí, porque cuando son las incapacidades, pues ahí todo tiene que ver con el salario diario integrado, ¿no? Si está mal integrado, pues mal le va a estar pagando el seguro social. Es correcto, sí, desde luego, sí. Todas las prestaciones, sus pensiones, o sea, todo, absolutamente todo. Y desde luego, incluso, bueno, pues cuando se trata de, que no nada más para seguro social, recordemos aquí que el salario integrado que se determina conforme a la ley del seguro social también es el mismo que se utiliza para el Infonavit. Entonces, las cuotas del 5% para la vivienda del trabajador estarían incorrectas, o sea, estaríamos aportando de menos. Insisto, cuando calculamos de más el integrado, pues el beneficiado es el trabajador, ¿no? Sí, pero Perjudicado. también estamos afectando pues el flujo del patrón. Exactamente, así es. Estamos, Estaríamos pagando de más y si de por sí la carga laboral, la carga de su seguridad social es sí, muy alta, pues es cara. todavía pagando de más o de menos, finalmente hay un perjuicio. Entonces, lo ideal es integrarlo de forma muy correcta y dependiendo de todas las prestaciones que vaya a dar el patrón. Sí, muy bien. Pues mire, ya tenemos aquí algunas preguntas que vamos a proceder a leerlas. A ver, sí. Alejandro Pérez nos dice, buenos días. Mi pregunta es, si un empleado trabaja 2 días en jornada diurna y 2 en jornada mixta, ¿cuál es el máximo de horas que debe considerar para calcular las horas extras para efectos del IMSS? Bueno, aquí ya estamos hablando, vean, ya no estamos hablando de un trabajador de una jornada completa. De entrada, bueno, por lo que entendí, trabaja 4 días y además trabaja jornadas distintas, ¿no? Entonces, 2 días, dice, trabaja 2 días en jornada diurna y 2 en jornada mixta. ok, Entonces, entendemos que trabaja 4, ¿verdad? de entrada estamos hablando de que es una semana reducida porque no está trabajando todos los días. Y entonces, el cálculo que nosotros normalmente conocemos para un trabajador de semana completa no es el mismo procedimiento que se utiliza para una jornada o semana reducida. Aquí lo que tendríamos que consultar es el artículo 62 del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Un nombre un poquito largo, pero bueno, así se llama ese reglamento. Es el artículo 62. Y en el artículo 62 nos dice el procedimiento de cómo se calcula un integrado para un trabajador o de semana reducida, porque no trabaja todos los días de la semana, o de jornada reducida, porque puede ser que trabaje toda la semana, pero trabaja 4 horas todos los días o menos. ¿Sí?
Entonces aquí por lo que nos dice, son 2 y 2, son 4, trabaja 4 días, aunque combina las jornadas, bueno, entonces tendríamos que calcular el salario integrado con ese procedimiento. No es muy complicado, ahí lo que nos dice, digamos, vamos a comentarlo en forma general, es que tomemos todas las prestaciones que le demos al trabajador, las calculamos como si le fuéramos a pagar cada concepto por semana y después se divide entre 7 días y nos da el salario de integrado con el que vamos a dar de alta a ese trabajador. Lo más importante, además de calcular el integrado así, es que cuando lo dé de alta en el ITSE, cuando entramos a la página del Seguro Social, con las firmas y bueno, todo el procedimiento, ahí cuando damos de alta al trabajador, hay una opción donde dice semana completa o jornada reducida o semana reducida. Hay que marcarle que es una semana y jornada reducida. Y lo mismo si estamos cuando ya lo vamos a dar de alta en el SUA, para que también forme parte de los trabajadores que se nos va a calcular las cuotas, en el SUA también tenemos que marcar si es jornada o semana reducida. ¿Sí? Entonces, bueno, todo este procedimiento, bueno, cuando demos el curso ahora de nómina integral, ahí vamos a ver los ejemplitos con numeritos y todo ello para que puedan, Todo a detalle. todo a detalle, ver cómo se calcula una jornada y semana reducida o combinado, jornada y semana, porque se puede dar también los dos. Se pueden dar los dos supuestos. Muy bien. Así es. También nos comenta Julio, ¿qué pasa con las modificaciones de salario que no acepta el IMSS con fecha 1 de enero de 2021? Ok, bueno, resulta que el Seguro Social, hay un concepto que se llama modificaciones de oficio. Las modificaciones de oficio se refiere a que el Seguro Social, lo que nos dice la disposición, el Seguro Social va a modificar los salarios, precisamente lo que estábamos ahorita comentando, cuando llega 1 de enero y el salario mínimo aumenta, el Seguro Social lo que va a decir es todos los salarios, ¿sí? Todos los salarios que quedaron por debajo de ese mínimo integrado con el factor de 1.0452, lo que hace el Seguro Social es toma el nuevo salario mínimo, lo multiplica por 1.0452 y de su base de datos, todos los trabajadores a nivel nacional que quedaron por debajo de ese salario, los aumenta automáticamente a ese salario mínimo general. ¿Sí? O sea, nos Esto ahorra ese trabajo el Seguro Social, sí, digamos por que sí, llamarlo así. así es, por llamarlo así, ¿eh? Si no, esto está en el artículo 55 del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, el reglamento que decíamos. En ese artículo nos dice, el Seguro Social va a hacer esa modificación de oficio, pero también ahí mismo nos aclara, patrón, si yo ya te subí todos los salarios de tus trabajadores, pero eso es con el factor de 1.0452, considerando 6 días de vacaciones y prestaciones mínimas de ley. Pero si resulta que tus trabajadores, hay varios que ya están en 8 días de vacaciones, 10 días, 12 días, me tienes que presentar la modificación de salario. Lo hacemos, lo calculamos y la presentamos. Desafortunadamente, bueno, si la presentamos con fecha 1 de enero, no nos lo acepta el Seguro Social. ¿Por qué? Porque ya tiene registrado una modificación de salario que se llama de oficio. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos en la práctica? ¿Cómo lo hemos solucionado? Que presentamos la modificación de salario con fecha 2 de enero. Y entonces, ya con 2 de enero, sí me lo acepta. Y luego viene el detalle. ¿Y en el SUA cómo lo capturo? ¿Con fecha 2 o con fecha 1? Con fecha 1, porque realmente yo debo de cotizar con el salario correcto de mi trabajador, independientemente que el Seguro Social me lo tenga con fecha 1 de enero. Desde mi punto de vista, ese es algo que debería de modificar el Seguro Social, porque, bueno, si me hace la modificación de oficio, pero si yo presento una modificación aumentando, que puede ser en un peso o una cantidad X, pues me debería de permitir que esa modificación sí quedara con fecha 1 de enero. Pero eso ha pasado todos los años, ya hasta nos la sabemos, aquí en el despacho ya me dicen, lo presento con fecha 1 de enero, todas las modificaciones o con fecha 2. Pues ya para qué perdemos tiempo en presentarlas con fecha 1, porque nos los va a rechazar. Y los presentamos mejor con fecha 2 de enero y de ahí en adelante. Y en el SUA los capturamos con fecha 1 de enero. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ese día que quedó con un salario integrado con el 1.0452, ese no es mi salario correcto. El correcto es el que yo determino, solo que el Seguro Social, por esta disposición que tiene en el reglamento, que es las modificaciones de oficio, aumenta el salario de todos, absolutamente de todos los trabajadores que queden por debajo del salario mínimo general. Sí, pero bueno, entonces siguiendo con este tenor,
contador. Sí. A los que nosotros deberíamos modificar son aquellos que quedaron por debajo del factor. Así es. Sí, si yo ¿Sí? tengo uno que sí queda con el mismo salario que ya me dio el Seguro Yo no Social, tengo problema. bueno, ya me ahorré el trabajo, ya me lo hizo el Seguro Social, exactamente. Así Exacto. es. Sí. Muy bien. Pues mire, tenemos otra pregunta de Luisa Alcázar. Buenas tardes. La ayuda al transporte, pago de cumpleaños, bono de productividad, salario retroactivo, ayuda de uniformes, ¿integran para el salario diario integrado? Ok, ya, Mis ya, ya. salarios son variables, dice, aclara, mis salarios todos son variables. Ok. Sí, independientemente de que sean variables o no, aquí ya nos está introduciendo al segundo tema, que es el de la previsión social. ¿Sí? Claro, claro. Aquí una de las Bueno, entonces, preguntas, permítame, contador. ¿Qué le parece a usted que le demos banderazo al segundo tema de este foro? ok, ¿Sí? claro que Que es sí. justamente la integración del salario diario integrado cuando tenemos previsión social, que sería el caso de la pregunta que nos está haciendo Luis Alcázar. ¿Le parece bien? Sí, sí, claro que sí. Muy bien. Bien, aquí para efectos de la integración, primero debemos de ubicar que el concepto que estemos pagando efectivamente sea previsión social, que realmente sea una previsión social que no estemos pagando o disfrazando al trabajador su sueldo como si fuera una previsión social. ¿Por qué? Porque esto ya lo tiene detectado muy, muy fácil el Seguro Social, y cuando nos hace una revisión y le decimos, es que yo le estoy dando una ayuda a mi trabajador para este concepto, sí, pero nos va a pedir evidencia de que realmente lo estamos haciendo. La previsión social puede ser fija o puede ser variable. Independientemente de cómo vaya a otorgarse, pues obviamente la integración va a cambiar. Y bueno, pues aquí lo más importante es, primero, esa previsión social debe de estar pactada. ¿En dónde la vamos a pactar? Si tengo sindicato y hay un contrato colectivo de trabajo, ahí debe de estar pactada cuál es la previsión social. Si en mi contrato colectivo de trabajo dice que les voy a dar despensa, ayuda para útiles escolares, reembolsos de gastos médicos, subsidios por incapacidad y los conceptos que nos acaba de mencionar en la pregunta, bueno, pues debe de estar pactado en un contrato colectivo de trabajo, en un contrato individual de trabajo, con un plan de previsión social. ¿Sí? Lo primero que cuando el Seguro Social nos revisa, los integrados dice, a ver, esto que tienes aquí, ¿dónde lo tienes documentado? ¿Sí? No, pues aquí está mi contrato, colectivo, individual o plan de previsión social. ¿Ok? Bueno, pues ahí está pactado. Ahora vamos a ver cómo lo estás pagando. Nos iríamos al timbrado de la nómina. El recibo de nómina, pues debe de estar timbrado como previsión social en el concepto correspondiente de pues, lo que le estemos dando, empezando por la despensa, que es lo más común, ¿no? ¿Sí? O ayuda para útiles escolares y todo ello. Una Sí, vez, sí, perdón, discúlpeme la interrupción, contador. Pero entonces, ¿qué tendríamos que entender por previsión social? Porque fíjese que me llama mucho la atención de la pregunta de Luisa. Ella habla de un concepto de ayuda de uniforme. ¿La ayuda de uniforme entra como previsión social o tendríamos que definir primero qué es previsión social para ver si la ayuda de uniforme entra dentro de ese concepto? claro. Bueno, la ayuda para uniformes, entendiéndose que es para los uniformes de los hijos de los trabajadores. Si fuera uniformes para el trabajador, eso se llama herramienta de trabajo. Exacto. Y eso no es previsión social, Eso no definitivamente. integra por nada en el mundo, ¿No? ¿verdad? Así es, eso se Sí, o sea, maneja porque con... imagínense las personas que se me vieron ahorita a la mente, las personas que trabajan recolectando basura, pues ellos traen sus Ujú. uniformes, o los que andan barriendo en las calles, ellos traen sus uniformes. Eso pues no, de ninguna manera les puede computar para que sea parte del salario diario integrado. ¿Está de acuerdo, contador? Así es, exactamente. Eso es una herramienta de trabajo que me da el patrón. Cuando hablamos de ayuda de uniformes o útiles escolares, es para los hijos de los trabajadores. Desde luego, eso sí sería una previsión social. Eh, en materia de seguridad social, no nos dice qué es previsión social, pero en la ley del impuesto a la renta sí nos define lo que es previsión social. En el artículo 5, si no me equivoco, de la ley de impuesto a la renta, nos dice que es previsión social y nos dice que es toda aquella cantidad que yo le doy a mi trabajador, ¿sí? Con el fin de ayudarlo a cubrir una contingencia
o una necesidad, presente o futura, y que ayude al trabajador a elevar su nivel de vida social, económico, cultural y físico. Y bueno, pues desde luego, aquí por ejemplo, si aplicamos ese concepto, yo siempre les digo en el curso, siempre que vayan a aplicar una previsión social o la vayan a otorgar, pues revisen bajo ese concepto si funciona. Por ejemplo, ayuda para útiles escolares o ayuda para uniformes, como nos preguntaban. ¿Es una prestación para cubrir una contingencia o una necesidad del trabajador? Una necesidad. ¿Es presente o futura? Es presente, porque tiene la necesidad de cubrir los útiles escolares o comprar los útiles escolares de sus hijos. Al otorgarle yo esa prestación, le ayudo en elevar su nivel de vida social, cultural, físico o económico. Pues económico, porque le estoy apoyando en un desembolso que de todas formas lo iba a hacer el trabajador. ¿Sí? Entonces, vean, esa prestación que nos acaban de comentar, sí es previsión social, sí cumple los requisitos. Debe de estar en un plan de previsión social. El plan de previsión social no es obligatorio que esté registrado ante la autoridad laboral, como lo es el reglamento interno de trabajo. Cuando yo tengo un reglamento interno de trabajo, sí es obligación que lo lleve yo ante la autoridad laboral, pero el plan de previsión social no es obligatorio. Sin embargo, sería recomendable, pues sí, llevarlo a la Secretaría del Trabajo, que me pongan un sellito, y eso tiene más fuerza para efecto de terceros ante el Seguro Social en caso de que nos esté haciendo una revisión. ¿Sí? Entonces, si hay una definición de previsión social, que es la de la ley de impuesto a la renta, y todo concepto que nosotros vayamos a pagar, se lo aplicamos, esa definición, y si es previsión social, obviamente, pues no integraría para efectos del Seguro Social. Pero siempre y cuando estemos garantizando en una revisión ante el Seguro Social que efectivamente se va a utilizar para esos fines. Necesitamos evidencia y documentos porque, bueno, si utilizamos el concepto que nos acaban de preguntar, es que yo voy a dar ayuda para uniformes, ¿ok? ¿Y qué le estás pidiendo a tu trabajador? O sea, ¿qué evidencia tienes para que cuando llegue el Seguro Social y vea tu concepto timbrado en tu recibo de nómina que dice 500 pesos ayuda para uniformes para cada trabajador, no te lo tipifique como un sueldo que debe de integrarse? Ah, bueno, pues mira, yo le pedí a mis trabajadores copia de su boleta de inscripción de su hijo al ciclo escolar, a lo mejor la lista de útiles escolares que le están pidiendo o de los uniformes que debe de comprar. Fue y los compró y pidió factura, que me dé copia de la factura. O sea, tener toda la evidencia para que el Seguro Social no nos diga, eso es una previsión social disfrazada de sueldo y pues que me lo integras. No, sino que realmente tengamos toda la evidencia y de cualquier previsión social, o sea, de cualquier concepto. De cualquier concepto. Muy bien. Pero entonces, en este caso específico, contador, de la ayuda para uniformes de los hijos de los trabajadores, ok, le vamos a dar 500 pesos cada año cuando está próximo el ciclo escolar. Así Por es. ahí de agosto, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasa con los que no tienen hijos escolares? Pues que no tienen hijos escolares. Sí, sí, ¿A sí. ellos no se les daría? No se les daría por ese concepto, se les podría dar por otro tipo de concepto. La previsión social, pues desde luego, se hace el plan de previsión social para otorgarlo de forma generalizada. ¿Sí? Pero puede ser que algún trabajador no esté en el supuesto. Ejemplo, podríamos decir que el patrón dice, les voy a dar un apoyo para un reembolso de gastos funerarios para que cuando el trabajador fallezca algún hijo, su cónyuge o sus padres, pues me traiga la copia del acta de defunción, copia de la factura de los gastos funerarios y le voy a reembolsar 5,000 pesos. Okay. Pues obviamente solo va a caer cuando se dé el supuesto. Capaz que un trabajador pasan 5 o 6 años y no se le muere ningún familiar. Bueno, la prestación estará otorgada de forma general, más no significa que a fuerza se la voy a otorgar, ¿no? ¿Sí? Lo que se busca es beneficiar a todos los trabajadores. Lo incorrecto sería que yo dijera, a los administrativos les voy a dar para gastos de funeral, para su familia, y a nadie más. Oiga, y a los de venta, a los de la planta de la producción, a los operativos, no, nada más a
a los administrativos. Ahí está incorrecta la previsión social, porque no la estoy otorgando de forma generalizada. Muy bien. Entonces, para saber si entra dentro del renglón de previsión social, pues a lo mejor tendríamos que checar cada uno de esos conceptos que se señalan que debe de cumplir la previsión social. Si los cumple, es previsión social. Si no los cumple, pues entonces estamos ante algo que estamos disfrazando, simulando como previsión social. Sí, efectivamente. Esa Y sería la obviamente recomendación. documentarla. Con un soporte documental, ayuda para gastos funerarios, pues el acta de defunción, si doy reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios, pues la factura del hospital, de lo que yo le vaya a otorgar al trabajador. Que existe evidencia de todo eso, porque por ahí hay algunos criterios del Seguro Social, están en su página de internet y ya tienen muchos años, en donde, por ejemplo, ahorita uno de los que recuerdo, dice el Seguro Social que cuando ha ido a revisar a patrones, encuentra conceptos timbrados de subsidio por incapacidad. Entonces, el patrón pues da un subsidio por incapacidad, entre comillas, ¿no? Y dice el Seguro Social, y cuando reviso y le digo al patrón, muéstrame la incapacidad del trabajador. No hay. ¿Dónde está la evidencia de, si quieres, por riesgo de trabajo, por maternidad, por lo que tú quieras, pero muéstrame la incapacidad o la evidencia de que el trabajador en esas fechas tuvo una incapacidad y por eso tú le diste un subsidio? Y no hay documento, no hay evidencia. Pues sí, porque efectivamente, pues nada más se timbró el concepto, se le pagó al trabajador y no hubo ninguna incapacidad, ni mucho menos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que siempre debemos de cuidar en toda previsión social, que esté documentada, que esté soportada, para que realmente sea un concepto de previsión social que vamos a, a, a pagar y que no vamos a integrar. ¿Sí? Muy bien. Pues mire, tenemos muchas preguntas, pero vamos con la que sigue. Mauricio nos dice, buenas tardes, ¿podría explicar cuándo es jornada reducida? Junto al NISO, lo de la jornada reducida, si trabajo 7 horas y media diarias, ¿debo reportarla como jornada reducida? Bueno, la Ley Federal del Trabajo establece los tipos de jornada. La jornada diurna es de 8 horas, la jornada nocturna es de 7 y la jornada mixta es de 7 horas y media. Si su caso es de que su jornada es diurna, pues la jornada es de 8 horas. Y si me contratan para laborar menos de 8 horas, que podría ser 7 horas y media, 6 horas, 5 horas, las horas que sean, pues estamos ante una jornada reducida, definitivamente. Y bueno, pues se tendría que calcular el salario conforme a lo que vimos ahorita del reglamento para declararlo como una jornada reducida. Es muy distinto a que si mi patrón me contrata una jornada diurna de 8 horas por 6 días, son 48 horas. Pero resulta que para no ir a trabajar los sábados o domingos, perdón, los sábados o los viernes, pues me distribuyen la jornada. ¿Sí? Entonces, ahí obviamente la jornada pues va a ser mucho, mucho mayor. ¿Sí? Pero el hecho de que sea una jornada diurna y es menos de 8 horas, eso es una jornada reducida. ¿Eh? Menos de 8 horas es jornada reducida. Definitivamente sí. Muy bien, nos pregunta Servando. Dice, ¿qué pasa si uno no aplica la modificación y el IMSS aplica las modificaciones de salario al nuevo salario mínimo? ¿Nosotros ya no tenemos la obligación de presentarlas? Ya no en el momento en que el que dio de la modificación de oficio que presentó el Seguro Social coincide con el cálculo que yo hice de mi trabajador. Es decir, quiere decir que yo le estaría pagando salario mínimo y prestaciones mínimas de ley y está en su primer ejercicio. ¿Sí? Si es así y él hace su cálculo por separado y coincide con el que el Seguro Social modificó de oficio, ya no Ya no tengo tiene que nada hacer que nada. hacer, absolutamente nada. Muy ¿Sí? bien. Nos pregunta Irma Olivares, debí haber presentado modificaciones por aniversario el día 1 de marzo. No lo hice. Al hacerlo con fecha de 1 de abril, ¿qué problemas tengo? Bueno, primero, si el salario lo va a aumentar, por supuesto, Sí, por supuesto. es hacia arriba. Eh, si no ha pasado ninguna incapacidad, ¿sí? El Seguro Social no le ha pagado ningún subsidio al trabajador, pues no va a pasar nada. Ese es temporáneo, no hay multa, no hay requerimiento de la autoridad, y bueno, pues no sucedió nada. Malo sería que el trabajador hubiese tenido una incapacidad, ya se la pagó el Seguro Social, y ahorita yo presento una modificación de salario de forma retroactiva. Entonces ahí se da cuenta el Seguro Social que le pagó al trabajador
con una cantidad mucho menor. Entonces, al trabajador pues, salió perjudicado y a mí como patrón, pues desde luego, pues me va a querer cobrar las prestaciones adicionales que le va a pagar al trabajador. ¿Sí? Entonces, mientras no exista una incapacidad, un riesgo de trabajo, no pasó nada. Ya las presentó, que bueno, no pasó, y no tuvo efecto. En cuanto a un perjuicio, pues adelante. Muy bien. Nos pregunta Vero, ¿también puede ser ayuda para pagar la colegiatura? Sí, claro, por supuesto, sí, así es, una ayuda para pagar colegiatura, que ahí también se puede manejar como una beca. Puede ser que si yo como patrón tengo la obligación de otorgar becas a los hijos de los trabajadores o a los trabajadores, ¿sí? Porque en la ley federal del trabajo, en el artículo 132, nos dice que es obligación del patrón otorgar una beca si tengo más de 100, pero menos de 1000 trabajadores. Entonces, si estoy en ese rango, tengo que becar a un hijo o a un trabajador, pagarle, obviamente, una beca, una cantidad mensual para sus estudios. Si tengo más de 1000 trabajadores, tengo que becar a tres hijos de trabajadores. Entonces, si estoy en ese supuesto, pues desde luego tengo que hacer la convocatoria, los requisitos de la beca, el promedio que voy a pedir para que lo cubran, por carta de buena conducta, X requisitos. Y una vez que yo decida a quién le voy a dar la beca, bueno, pues se le da la cantidad mensual y así se la voy a timbrar al trabajador, ¿sí? Beca educacional para hijos, en el recibo de nómina. ¿Sí? Y obviamente, ¿cuál va a ser la evidencia? A ver, hice la convocatoria, me ingresaste todos tus documentos, la evidencia del hijo que esté estudiando, y bueno, se seleccionó a 1, 2, 3, a los que sean. Es distinto dar una beca a que yo dijera, como patrón, a todos los trabajadores que tengan hijos en primaria y secundaria, les voy a dar un apoyo para estudios de, no sé, 1000 pesos mensuales. ¿Ok? También es previsión social, es generalizado, y bueno, pues nada más necesitaríamos la evidencia de que está inscrito en la, este, en la escuela, cumple con los requisitos para darle ese apoyo educacional, y bueno, pues no lo integraríamos. O sea, todo lo que sea previsión social bien soportado, bien documentado, no se integra para el Seguro Social. Muy bien. Nos pregunta Eugenia Barrutia, ¿qué pasa si un empleado trabaja 2 días en jornada diurna y 2 en jornada mixta? ¿Cuál es el máximo de horas que debes considerar para calcular las horas extras para efectos del IMSS? Bueno, si trabaja en jornada diurna, después de en jornada diurna son 8 horas. Después de 8 horas ya se calculan como horas extras. Y si es jornada mixta, la mixta es de 7 horas y media. Todo lo que exceda 7 horas y media, entonces ya se considera también horas extras. ¿Sí? Muy Y bien. se pagarían, bueno, pues al doble. ¿Sí? Son horas extras pagadas al doble. Muy bien, nos pregunta Ernesto, ¿el plan de previsión social se debe registrar en la Secretaría del Trabajo? No, no, no hay fundamento legal que diga que sí. Sin embargo, lo que decíamos, es recomendable que sí lo Lo registremos, pues registro. para que se tenga una validez mayor para efectos de una revisión de seguro social. Muy bien. Nos pregunta Patricia Marfil, ¿cuál es el tope para vales de despensa? El 40% del valor de la UMA. ¿Sí? Todo lo que vemos de despensa, hasta el tope es el 40% del valor de la UMA. Lo que exceda se integra al salario Muy bien, como un elemento fijo. muy bien. Nos pregunta Eugenia Barrutia, el tiempo extraordinario integra salario de cotización. Sin embargo, si la ley del Seguro Social Sin embargo, ni la ley del Seguro Social ni los oficios de interpretación aclaran qué sucede cuando un empleado tiene una jornada de más de 8 horas diarias al amparo del 59 de la Ley Federal del Trabajo, si el total semanal no excede a las 48 horas establecidas por ley. Bueno, lo que pasa es que en la ley del trabajo se establece que el patrón y trabajador pueden convenir una jornada distinta. ¿Sí? Entonces, hay jornadas de 12 horas de trabajo, 12 horas de descanso, o 24 por 24, que es la que hemos visto en los guardias de seguridad y todo ello. Entonces, si así está pactada la jornada y no rebasa lo que serían
la jornada diurna, nocturna o mixta, pues no se consideran horas extras. Y efectivamente no nos contempla en ningún lado lo que serían esas horas excedentes a las 8 si fuera una jornada diurna. Pero es que ya son jornadas especiales, ¿sí? Pactadas patrón y trabajador, ¿sí? Ahí no los podemos considerar como horas extras, definitivamente no. Muy bien. Nos pregunta Max, si el trabajador no tiene hijos y recibe ayuda para útiles escolares, ¿se integra al salario? Definitivamente sí, exactamente, pues sí, sí, es como pues dar Estar, sí, no va a haber un soporte documental. Aquí el criterio que maneja el Seguro Social, y que bueno, hay que considerarlo nosotros contadores para la integración o no de la previsión social es, dice el Seguro Social, a mí garantízame que ese dinero que le diste fue para ese concepto, o sea, que lo usó para ese concepto el trabajador. Entonces, pues, aquí nos está dando precisamente un ejemplo de, pues, cómo lo vas a usar para útiles escolares para los hijos claro, si ni tienes hijos, ¿sí? claro. Entonces, no. ¿Eso cómo lo llamaríamos? Contadores, una, Eso sería una gratificación extraordinaria y se integraría como concepto variable para el salario, exacto, definitivamente. sí, porque esto finalmente pues es un incremento salarial, ¿no? Así es, exactamente. Disfrazar, pretendiendo disfrazarlo de algo pues, que no es y que no tenemos un soporte documental. Por ahí Exacto. el comentario justamente tan importante de tener la evidencia, ¿no? Sí, definitivamente sí. Muy bien. Nos pregunta Rosa García, de JT Metal Mecánica. ¿Cómo se hacen deducibles o comprobables la ayuda de previsión social? Bueno, pero a ver, la ayuda de previsión social, ¿cuál? Porque la previsión social es muchos conceptos. Ya hemos ahorita comentado algunos conceptos, dependiendo de lo que se vaya a otorgar. Les doy un ejemplo, igual y puede resolver muchas dudas. Con uno de mis clientes, en algún momento dijo, le quiero dar a mis trabajadores 500 pesos cada mes para que se compren ropa. Para ellos, para sus hijos, para quien sea, pero que se compren ropa. Y lo queremos meter como previsión social. ¿Ok? Solo hay que garantizar que se lo gasten en ropa. Y entonces, ¿qué es lo que se hizo? Fue el patrón a una de estas tiendas departamentales donde casi el 90% de sus productos es pura ropa. Digo, venden otros productos, pero casi todo es pura ropa. Y compró o hizo un contrato para que le dieran, dame 50 monederos electrónicos y cada mes quiero que les cargues 500 pesos y se los doy a mis trabajadores. Y ese monedero solo va a servir para que vayan a comprar ropa a esa tienda. Bueno, pues de esa forma garantizamos que los 500 pesos mensuales que le damos al trabajador se está utilizando para ropa. Para él, para sus hijos, para su familia, sus papás, para quien sea. ¿Sí? Entonces, de esa forma, en una revisión, pues no hay manera de que el Seguro Social me diga, eso es un salario disfrazado. Fíjate que no. ¿Por qué? Porque se está utilizando para esos fines. Aquí nos hizo la pregunta es mientras el concepto que sea, garantízame que se está utilizando para ese fin, para el que dices que es tu previsión social, y no vas a tener ningún problema para el Seguro Social. ¿Sí? No lo integraría. Muy bien. Nos pregunta Zeus Ávila. Entiendo que cuando se otorga de manera general puede entregarse a ciertos empleados que sean de la misma jerarquía, por ejemplo, a todos los jefes de departamento o a los gerentes, sin que por ello se considere que no se entrega de forma general. No todos los empleados son iguales. Entonces, la generalidad sería tratar igual a todos los que tengan características iguales. Y entre paréntesis nos pone, obvio, un trato desigual a los desiguales. Sí, claro. El requisito de generalidad es, por ejemplo, que dijéramos, le vamos a dar a mis trabajadores de la empresa, les voy a dar una ayuda para actividades deportivas. Quiero que todos hagan ejercicio, para que estén sanos. ¿Es previsión social? Sí, claro. A ver, tengo varias categorías. Los de producción, ¿qué les voy a dar a los de producción? No, pues ellos lo que me dicen es, pues a nosotros páguenos los uniformes para ir a entrar a una liga de fútbol, páguenos los arbitrajes, el transporte para ir a jugar donde tengamos que ir, y esa es para actividades deportivas. Ah, perfecto, pues les voy a dar eso.
¿sí? A los administrativos lo que me dicen es, pues a nosotros queremos, páguenos un gimnasio, Jim. un gym, pues, páguenos la membresía. Perfecto, se los voy a pagar a ustedes. Y a los gerentes, a los directivos, a todos los de un poquito más alto rango, dicen, pues a mí págame la membresía al club. ¿Sí? También voy a ir ahí, tengo canchas de tenis, el club de golf, todo lo que... A todos les estoy dando para actividades deportivas, sí, pero no significa que sea igual. La generalidad significa todos, pero no significa que tenga que ser igual. Definitivamente sí, de acuerdo con lo que acabo de mencionar, pero sí se les debe dar a todos para actividades deportivas en cada quien su categoría. Muy bien. Nos pregunta Miguel Mejía, cuando un trabajador se incapacita por 3 días, ¿tengo que cubrirle esos días? Ya que el IMSS no las paga y hasta el cuarto día. No, ¿Estoy no, no, no. obligado a pagar esos 3 días? No, definitivamente no, un contundente no. Estamos hablando de una incapacidad por enfermedad general. El Seguro Social no paga los 3 primeros días y a partir del cuarto día solo paga el 60%, el 40% tampoco se lo paga. ¿Sí? No estoy obligado a pagar esos 3 días ni el 40% que le falta al trabajador. Muy Si bien. yo como patrón, buena gente, dijera sí, te lo voy a pagar, eso sería un subsidio por incapacidad y no se integra al salario. ¿Sí? Sí. Pero Oiga, contador, ¿y cuál será el pensar de o el sentir de la autoridad de no pagar esos 3 días? bueno, eso desde que empezó lo que es la ley del Seguro Social, 1972 aproximadamente, en donde, como estamos hablando de enfermedad general, y bueno, pues La un- gripa. una gripe o deje la gripe, pues a veces el trabajador el fin de semana pues se ponía alegre y al lunes estaba en condiciones poco aptas para ir a trabajar. Y pues era muy sencillo que pues voy al Seguro Social, me siento mal y me das incapacidad por un día, 2 días, y ya luego voy. Bueno, pues es para evitar que se abuse de esa incapacidad. Entonces, los 3 primeros días no te los pago. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si un trabajador se siente mal por esa situación, sí, te doy la incapacidad de un día, pero no hay pago de salario. Sí, pues es por los abusos, ¿no? Sí, para evitar, digamos, es es antiabuso, ¿no? Es para Control. evitar todo. Es un control, exactamente. Muy bien. Nos pregunta Silvia Cristina Vadillo. ¿Los premios de puntualidad y asistencia son previsión social? ¿No? ¿Puedo estipular que solo se les darán a cierto nivel y de cierta área? Primero, no es previsión social. No es previsión social. No es un contundente, no es previsión social. Sí se integran al salario. El artículo 27 de la Ley del Seguro Social nos dice que sí se integran, pero solo el excedente del 10% del salario base de cotización. O sea, hay una parte que no y un excedente que sí se va a integrar. ¿Sí? Entonces, no es previsión social. Al no ser previsión social, no tengo la obligación de que sea generalizado. ¿Sí? Puede ser que esto de los premios de puntualidad y asistencia pues lo utilizan muchos patrones para fomentar, para tratar de que los trabajadores lleguen temprano y no falten. ¿Sí? Entonces, a lo mejor mis administrativos llegan puntual siempre, pero los de producción no. Pues yo puedo establecer un premio de puntualidad, un premio por asistencia para los de producción para tratar de que lleguen temprano. Pero hay veces que ni con eso llegan temprano, ¿verdad? O dejan de faltar. Entonces, sí, el premio de puntualidad de asistencia no es previsión social e integra el excedente del 10% del salario base de cotización. Muy bien. Nos pregunta Eufemia. ¿Qué pasa con la ayuda que se da a los empleados por gastos de internet, teléfono, luz, a teletrabajo? ¿Integran al salario del IMSS? No, 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 no. Un contundente también no. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque son herramientas de trabajo. Son instrumentos de trabajo, herramientas de trabajo que estamos pagando al trabajador. Y bueno, pues si lo está dando ahorita con lo que es la reforma laboral que tuvimos este año, de lo que es el nuevo capítulo de teletrabajo, entonces pues no. Es una herramienta de trabajo y las herramientas de trabajo no No se integran integran. al salario. Muy bien. Martínez nos pregunta, contador, ¿los viáticos se integran? No, tampoco, tampoco, no, otro no, definitivamente no. ¿Por qué? Porque son herramientas de trabajo. Los viáticos que me da el patrón para que yo realice alguna comisión, ir a otro lugar para prestar el servicio, atender a un cliente, un proveedor o cualquier otra actividad, son herramientas de trabajo para efectos laborales, para efectos de seguro social.
Para ISR, pues sí, sabemos que ahí la ley de impuesto a la renta dice que si te doy para viáticos y me traes facturita, es un ingreso exento. Y si no me traes facturita, es un ingreso grabado. Digo, es un tratamiento meramente para ISR, no tiene nada que ver con la parte de seguridad social. De que integre para Seguridad Social. Muy bien. Sí, así es. Nos pregunta Olga, ¿cuál es el tope de la previsión social? Para efectos de seguro social, si es despensa, es el 40, porque la despensa también es previsión social, ese sí tiene su tope en particular, que sería pues, no más del 40% de la UMA. Pero después, toda la demás previsión social no tiene ningún tope para seguro social. Para ISR es distinto. Para impuesto a la renta, si hay un tope para la exención del trabajador. Entonces, normalmente es, si los ingresos del trabajador en todo el año rebasan 7 veces la UMA, 7 UMAs anualizadas, estaría exento solo hasta el tope de una UMA. Son cerca de 32,000 pesos aproximadamente. Y si no rebasa 7 veces la UMA el total de sus percepciones, estaría exento toda la previsión social. Pero eso es para ISR. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, lo que decíamos, para Seguro Social, si yo les doy para el club de golf, para el gimnasio, pues mientras yo cubra los requisitos de que se garantice que es para esos fines, no integra el salario para Muy Seguro bien. Social. Muy bien. Nos preguntan de Facebook, bueno, porque este evento lo estamos también transmitiendo a través de Facebook. Javier, TV Javier, buenas tardes. En ese mismo tema de incapacidad, del 1 al 15 de marzo está incapacitado y por aniversario le corresponde modificación salarial. ¿Se debe presentar con qué fecha? Bueno, aquí yo les recomiendo que no presente la modificación de salario. Si hay algo que el Seguro Social no acepta es que durante la incapacidad se le aumente el salario al trabajador. Lo interpreta como si yo quisiera beneficiar al trabajador y para que le pague más incapacidad. Entonces le aumentaríamos su salario cuando él regrese. Durante el periodo de incapacidad, ni bajas del trabajador ni modificaciones de salario. Me espero cuando regrese y le presento inmediatamente su incremento a su salario base de cotización. Muy bien, entonces en periodo de incapacidad no se hacen modificaciones al salario de área integrado. ¿Ese Así sería? es. ¿Sí? Muy Sí. bien. Nos pregunta Miguel Mejía, si doy 300 pesos de vales de despensa, ¿es previsión social? Si falta un día, ¿puedo descontarlo? ¿Puedo descontar ese día en la parte proporcional, es decir, de pagarlo solo 290 pesos? Híjole. Pues sí, sí, sí puede hacerlo, nada más que a la hora de que condicionamos que la previsión social se otorgue en base a días trabajados, pues es cuando ya se podría tipificar por parte del Seguro Social como si fuera salario. ¿Sí? Ahí más bien lo que podemos hacer es que, bueno, vaya en proporción al salario. Se podría dar en proporción al salario para que así no se tipifique que va en base a los días. Porque eso sí lo identifica el Seguro Social. Si me estás calculando en base a días trabajados, entonces es un sueldo disfrazado de despensa. Muy bien. Oiga, contador, y bueno, pues pasemos al tema número 3 de este foro, que justamente es efectos de presentar las modificaciones del salario diario integrado ante el IMSS. ¿Qué nos puede comentar de este tema? Bueno, pues de una u otra forma ya lo habíamos estado comentando. Hay que presentarlo dentro de los 5 días siguientes a cuando se hace la modificación. Si estamos hablando de que es de un salario fijo o un salario variable, dentro de los 5 días del mes siguiente del bimestre de que se trate, pues para que se aplique la modificación. Eh, hay que presentarla dentro de estos, si se presenta dentro de estos 5 días y es aumentar el salario, pues no pasa nada, se considera que se integra, que se cotiza desde el primer día en que estamos haciendo la modificación, pero cuando es a la baja, porque puede ser que yo tenga un salario mixto y anteriormente lo traía cotizando con 500 pesos y como bajaron sus comisiones, ahora voy a cotizar con 400 pesos, le voy a bajar el salario. Si yo presento dentro de los 5 días siguientes su modificación de salario, pues cotizo con fecha primero de mes con el salario menor. Pero si me tardo más de esos 5 días para presentar la modificación de salario, pues voy a cotizar los días que me tarde desde el día primero hasta que lo presente con el salario anterior, que es mayor. Y a partir de la fecha en que yo lo presente, con el salario menor. ¿Sí? Entonces sí debo de tener precaución de que no me exceda yo
de los 5 días hábiles, sobre todo cuando son salarios descendentes. Cuando son ascendentes, pues no pasa nada. O sea, finalmente voy a cotizar desde el primer día en que se procede la modificación. Muy bien. ¿Y qué pasa si un trabajador ingresó el día primero de un mes, de X mes, ¿verdad? Y se me olvidó darlo de alta? Y por ahí del día 15 que voy a pagar la nómina, ay, no lo di de alta en el IMSS, ¿qué hago? ¿Ahí qué procede? Bueno, pues ahí, de entrada, darlo de alta lo más pronto posible para que ya quede ante el Seguro Social su Pero ya inscripción. pasaron los 5 días que usted está comentando. Sí, bueno, no pasa nada si la alta se da después de esos 5 días del trabajador y ya lo presento y pues voy a pagar las cuotas de Seguro Social sin mayor problema. El detalle es que exista un riesgo de trabajo. Si ese trabajador que no le he dado de alta porque se me olvidó o alguna otra situación y hay un accidente de trabajo, pues entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que el Seguro Social me va a fincar un capital constitutivo. ¿Sí? Pues me va a determinar un capital constitutivo. ¿Por qué? Porque el trabajador se accidentó, le va a dar la atención médica, le va a pagar la incapacidad, pero todo eso me lo va a cobrar a mí como patrón. ¿Sí? Incluso si yo estuviese dentro del plazo de los 5 días para, para lo que es el presentar el aviso y ocurre un accidente de trabajo, Uy, tampoco se respeta ese plazo. El Seguro Social dice capital constitutivo y me tienes que pagar. Pero estaba yo dentro de mis 5 días. Ahí no, la misma ley da esa excepción de que se va a fincar un capital constitutivo al trabajador. ¿Qué es lo más recomendable? Darlo de alta el primer día o incluso el reglamento de la ley del Seguro Social nos permite darlo de alta con un día de anticipación. ¿Sí? Entonces, lo doy de alta, si mañana va a empezar a trabajar conmigo, lo doy de alta hoy con fecha de mañana. Y si me acepta el sistema del Seguro Social, el ITSE, esa alta del trabajador con un día de anticipación. Entonces, el trabajador ya queda dado de alta desde el primer minuto del día en que va a empezar a trabajar. yo creo que eso es muy recomendable, ¿no, contador? Sí, me sale más barato Sí, mucho. que me vayan a fincar un capital constitutivo. Hay patrones que dicen, pero es que luego el trabajador, el día que ya lo di de alta, ya no se presenta a trabajar. Bueno, pues lo das de baja con el día siguiente y pagas 2 días de cuotas de seguro social, pero Claro. aún así te sale más barato con aquel caso en que un trabajador sufre un accidente y el capital constitutivo No, no, te va no, a no, salir no, no, no. en Casi, oro. casi, casi, casi le anda entregando las llaves del negocio al Seguro Social si pasa una situación de este nivel, ¿no? Sí, definitivamente sí, así es. Porque la atención médica dentro del Seguro Social, pues, es cara. Más cara que en un hospital privado, Imagínese, definitivamente imagínese. sí. ¿Alguna última recomendación que nos quiera hacer antes de despedirnos? Bueno, pues de nuestro tema, pues la importancia que ya platicamos ahorita de integrar los salarios de forma correcta, presentarlos en tiempo. ¿Para qué? Pues para que se paguen las prestaciones y las cuotas correctas por parte del patrón. Y pues los esperamos en nuestro curso. Muy bien. Antes de despedirnos, también les agradecemos, por supuesto, y les decimos, este foro es todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Si tienen alguna persona que le interese, pásenle, comparten en la liga para que esté informado de los nuevos, pues de temas muy novedosos, que por supuesto serán expuestos por nuestros especialistas en la materia. Pues que tengan todos ustedes muy buenas